Eternidad. A eso aspira toda urbe al ser fundada. Eternidad como testimonio de la más tangible y permanente construcción del paso de un grupo de seres por el mundo. En una ciudad, el templo es la sintaxis arquitectónica más sedienta de eternidad. Con la huella de varias generaciones en sus planos, sus piedras y sus naves, el templo sintetiza la historia comunitaria. La rotundidad de su belleza, la majestad de sus formas, dominan o subyugan inclusive a quien no cree plenamente en sus poderes. Cinco siglos tiene la Catedral Metropolitana de existir en la vida de México, si se toman en cuenta los anhelos de quienes la imaginaron, el arquitecto que proyectó la traza inicial y el último de los nombres de quienes cavaron los cimientos en el mismo lugar donde antes se había levantado el espacio sagrado de una civilización vencida que también anhelaba religar a la tierra con el cielo. Poco tiempo, si lo comparamos con el de las monumentales Biblias de piedra que se levantaron en ritmo y cantidad inverosímiles del otro lado del mar. Mucho porque la Catedral de México, en sucesivas etapas y modificaciones, ha presenciado y participado en los ritos de paso más notorios de la historia concentrada en la capital. Fue testigo de la entrada, en 1821, del ejército trigarante, que simbólica y concretamente daba paso a una nueva forma de existencia, de la obligada salida del presidente Benito Juárez el 31 de mayo de 1863 y su regreso con las banderas triunfantes, sin haber claudicado un solo momento del mandato depositado por la nación en su persona. Fue testigo de las fiestas del centenario de una independencia año con año celebrada frente a ella, siempre con el espíritu de sus ciudadanos, grandes merced a ella, como demuestra Héctor García en la imagen donde su modelo es su propia esposa, fotógrafa mayor ella misma. A sus espaldas, la catedral fastosamente iluminada y engalanada para la ocasión. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividad de la industria petrolera. Escuchó el discurso de la expropiación petrolera, donde Lázaro Cárdenas fue el último de los presidentes mexicanos en recibir la espontánea adhesión de su pueblo, y el de los estudiantes de 1968, que echaron las campanas a vuelo para anunciar la ocupación simbólica y concreta del corazón del país. Escribimos catedral con mayúscula. Al despojarla del artículo, la convertimos en persona, en un individuo cuya identidad trasciende finalidades religiosas, porque es sitio para la oración, pero igualmente para el divagar del laico, para el desinteresado admirador de la belleza,
para quien al plantarse frente a ella o someterse al poder de sus naves, se descubre un nuevo iniciado al integrarse a ese vasto acumulador de energía. ¿Cuándo comienza a existir la Catedral de México? ¿Cuándo deja de ser idea para convertirse en longevo habitante con el que profanos e iniciados establecemos inevitable convivencia? De acuerdo con el doctor Isidro de Sariñana, en 1573 fue colocada la primera piedra de la catedral. Si tomamos como base el grabado de José Joaquín Fabregat, burilado en 1797, donde la catedral aparece tal y como la conocemos ahora, el edificio tiene más de 200 años de existir en la realidad de México. De ser el hito más importante de la arquitectura religiosa en nuestra ciudad. Una ciudad que nunca termina de construirse, organismo vivo que crece, se desarrolla, cambia, se destruye y renace de sus cenizas. Sin embargo, hay momentos en que es posible fijarla y percibirla, como si la precisa imagen que de ella tenemos aspirara a una duración sin tiempo. Tal es la idea proporcionada por el grabado de Fabregat, vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. La imagen muestra 3 elementos que señalan el esplendor del núcleo urbanístico neoclásico. Al fondo, la catedral, ya con las esculturas de fe, esperanza y caridad que Manuel Tolsá concibió para dar toque final a un proceso constructor que había durado 224 años. En medio de la plaza elíptica, diseñada por Antonio González Velázquez, arquitecto mayor de la catedral, la escultura ecuestre de Carlos IV, obra del valenciano Manuel Tolsá, circundada por una no menos espectacular y majestuosa balaustrada. Una vez removida, por fortuna no fue expulsada de la ciudad. Se transformó en bancas para la Alameda y el futuro Paseo de la Reforma, de las que todavía actualmente podemos disfrutar, milagrosamente indemnes a la plaga del grafiti. Entre los numerosos artistas viajeros que a nuestro país llegaron en el siglo XIX, fiel enamorado de catedral fue el italiano Pietro Gualdi. La pintó en sucesivas ocasiones y a todas horas del día, desde diferentes perspectivas y con los diversos rituales que tenían lugar en sus alrededores, el paso del viático y la interrupción de cualquier otra actividad ciudadana, los desfiles militares, la salida de los carruajes rumbo al interior del país. Siglo y medio más tarde, en 1993, Carmen Parra continúa ese diálogo apasionado a través del libro Acercamiento al Misterio, donde reúne las representaciones que le brindó el edificio, desde una imagen que aparece en llamas, las palomas al frente de su fachada, sus ángeles siempre en justa, inevitable rebeldía, hasta sus acuarelas que dan testimonio del incendio que la afectó en 1967. Pudieron contemplar los restos aún humeantes en el interior del recinto. Las pinturas de las bóvedas, aquellas de Jimeno y Planes, estaban perdidas. El altar del perdón y el maravilloso coro, centro de la conflagración, carbonizados. Dejaban ver el muro que lo soportaba. Piedras reventadas por el calor y como esqueletos de tremendo naufragio, erectas, algunas vigas carbonizadas, desprovistas de sus entramados, en una visión que recordaba los grabados de las cárceles de Piranesi. Una ciudad está constituida por sus edificios que le otorgan identidad intransferible, al menos durante un tiempo en la memoria.
Pero las construcciones necesitan de quienes las ocupan y justifican. Catedral como asiento nuclear y símbolo del poder eclesiástico, de acuerdo con la idea conservadora, aparece en 1854 en la Guía de Forasteros de Juan Nepomuceno Almonte. El grabado fue hecho por Dolores Quesada, esposa de Almonte. La iglesia aparece aislada, sin gente, rígida y correctamente trazada sobre el papel, significante, carente de significados. Radicalmente distinta es la representación del edificio en el óleo que Salomón Hegyi pinta 2 años más tarde. De una multitud a la salida de misa, bajo el sol esplendoroso, luce la torre poniente de catedral y a sus afueras, trajes de los más variados colores complementando la ceremonia del domingo. Si bien abundan cuadros y litografías en que la catedral aparece interactuando con habitantes de la ciudad, ninguna logra la integridad y animación de El Paseo de las Cadenas en Noche de Luna, perteneciente al álbum México y sus alrededores. Además de sus indudables virtudes plásticas, la litografía es notable por la manera en que los personajes interactúan con la luna llena, que expulsa las tinieblas y permite el uso de la noche. Y una aportación trascendente. Casimiro Castro convierte a los habitantes de la ciudad en elementos de su escenografía, incluidos los infantes que apenas comenzaban a figurar como tales en documentos y representaciones plásticas. 2 niñas tomadas del brazo ocupan el centro de la composición y otro más ayuda en la venta de castañas que los vendedores ofrecen en pequeños braseros que añaden color y calor a la noche. Nota significativa de la imagen: los guardias nocturnos se llevan al hombre del pueblo, a todas luces borracho, que con su alegría transgresora se ha atrevido a alterar el orden impuesto por las buenas costumbres. Con la llegada de la fotografía a México, Catedral entra en los anales de esa nueva forma de registro. En su libro La ciudad de los palacios, Guillermo Tovari de Teresa incluye una toma panorámica de la capital en la que sobresalen cúpulas y campanarios, y encima de todas ellas, por supuesto, catedral. Ya en el siglo XX, Guillermo Kahlo hará algunas de las más notables imágenes del edificio, en las cuales resalta con dramatismo sus ángulos y luces, sus rectas y curvas. Mira, ven. Catedral ha sido actriz fundamental de nuestro cine. A Hugo Lara se debe un lúcido repaso acerca de las principales actuaciones de Catedral en la pantalla. En Él, película de Luis Buñuel de 1952, el personaje que encarna Arturo de Córdoba sufre en el campanario uno de sus accesos de locura e intenta estrangular a su mujer. Y te arrojaste al vacío. ¡No grites! ¡No grites! Voy a empujarte hasta el borde y arrojarte a la calle para ver cómo te estrellabas contra el suelo. En El Milusos, dirigida por Roberto G. Rivera en 1981, donde se alude a la tradicional fila de desempleados que se forman a las afueras de Catedral para ofrecer servicios de plomería, albañilería y otros oficios. Uy, patroncita, yo con todo cariño se lo haría, pero fíjese que tengo un quevercito allá en Narvarte, pero mire, mi media cuchara, ¿eh?
Más lúdica e irreverente en cierto grado es la imagen de Germán Valdés, Tintán, en El Revoltoso, de Gilberto Martínez Solares, filmada en 1950. El comediante aparece escalando como hombre mosca por la fachada de catedral, hasta ascender a la cruz más alta y pararse de cabeza, donde se da su tiempo para hacer malabares a la King Kong en el Empire State. Como si en un desesperado viaje al pasado remoto quisieran borrar los efectos de la violencia revolucionaria, iniciada en 1910, un grupo de escritores que la historia literaria denominaría los colonialistas hizo de la ciudad y su arquitectura sujetos de su pluma. El poema en prosa fue el vehículo al que más acudieron todos ellos. El más representativo para el tema que nos ocupa, el más próximo a su espíritu, es el que escribió Mariano Silva y Aceves bajo el título El albañil. Se terminaba el año de 1800, bajo la dirección de Tolsá. La cúpula de la Iglesia Catedral de México, que sobresale airosamente del edificio y deja ver el poniente despejado con un fondo de montañas. Al pie, los grandes trozos de piedra eran labrados por millares de hombres que hacían sonar sus martillos contra el hierro del cincel acompasadamente. Y en torno se levantaba en el aire un polvo fino que se doraba en el sol de la tarde. Las canteras labradas eran ascendidas penosamente por grandes grupos de hombres, mediante cuerdas y máquinas a lo alto de la iglesia. En los últimos andamios, un obscuro albañil descansando miraba hacia abajo un gran trozo de piedra suspendido en el aire, que subía pesadamente y al parecer estaba destinado a una cornisa. Las campanas más graves de la iglesia hicieron sonar en aquel momento sobre la ciudad el toque de oración. Todos los golpes y los murmullos de abajo se contuvieron al instante. El oscuro albañil se incorporó y, descubriendo una fina cabeza, pasó rápidamente su vista alrededor mientras rezaba. Debajo de un crepúsculo grandioso, la ciudad colonial parecía muerta. Una luz rojiza tocaba los perfiles de las casas señoriales más altas. Iluminaba el bronce de la estatua ecuestre de Carlos IV en el centro de la plaza majestuosa y venía a recogerse en las almenas del Palacio de los Virreyes. Cuando en 1921 escribe La suave patria, Ramón López Velarde hace una descripción panorámica de la capital. No obstante ser un poeta de sorpresivas y sorprendentes imágenes religiosas, se centra en el Palacio Nacional y su estatura de niño y de dedal. Por ausencia, la dimensión de la catedral es mayor no solo en altura, sino también en el prestigio que le otorga el tiempo. Los significados minúsculo y mayúsculo de la palabra tiempo son elementos que Gonzalo Celorio toma como punto de partida para los poemas en prosa que integran su texto Tiempo detenido, la Catedral de México. Obsesiva, amorosa y virtuosamente, Celorio se ha aproximado a Catedral en sus textos, ya en los citados poemas, ya en la portada de su novela Amor propio, donde los pechos venerables de Sara Montiel se alían al espacio divino de Catedral. Ya en la Epifanía, que en una obra posterior y retiembla en su centro la tierra, los jóvenes amantes experimentan al descubrir el cuerpo viejo y siempre joven de Catedral. Los espacios sagrados no pierden el tiempo, lo retienen, cautivo, en sus recintos. En ellos habita y alarga y fortalece su presencia, cada vez más densa con el incesante transcurso de sí mismo.
Todo espacio sagrado es almacén del tiempo a un tiempo presente y sucesivo. Espacio sagrado. La catedral es el perímetro del tiempo detenido que transforma cuanto toca sin herirlo. Catedral es cambiante, a pesar de su aparente estatismo. La transforman quienes la miran, la representan, la utilizan, hacen de ella protagonista de variadas y personales batallas. Inevitable la reverencia de los ojos de quien por enésima ocasión descubre la majestad de su torre poniente desde la avenida 5 de Mayo, ahora con circulación hacia ella, o cuando el gran navío de piedra, anclado y dinámico en el corazón de la ciudad, nos sale al encuentro en dramática perspectiva al desembocar en la avenida 20 de noviembre. Catedral se transforma a lo largo del día, al igual que sus rituales y usuarios sucesivos. Niños de la calle, indirectamente cobijados por ella, despiertan al ritmo de trompetas y redobles en honor a la bandera. Obreros diariamente acogidos a su reja para solicitar trabajo mediante la intercesión milagrosa del edificio mayor. Ambulantes que hacen inextinguible la institución prehispánica del tianguis. Exploradores de sus alturas que escuchan la explicación de campaneros voluntarios en un ritual ciudadano que hay que experimentar al menos una vez en la vida. Concheros que reviven con danzas, copales y tambores el espíritu de la ciudad antigua, cada día más emergente y familiar. Entre 1970 y 1972, el autobús que me llevaba de nuestra casa en la colonia Roma al Zócalo me dejaba en la esquina de las calles 16 de septiembre y Palma. Para llegar a mi escuela preparatoria en la calle Licenciado Verdad y Guatemala, inevitablemente y por fortuna había que cruzar la Plaza Mayor para ser testigo del cotidiano y siempre prodigioso espectáculo de esa odisea de piedra y esa suma de estilos que integran una presencia invencible en su presente. Son las 7 de la mañana y no tengo frío. Leí más tarde en la novela Ese joven que Ricardo Garibay escribió para un nosotros futuro y renovado. En unos versos posteriores quise dejar constancia del ritual. Eras el no ser de todas las muchachas. Ignoraban tu nombre y tu lenguaje, menos tu ciudad, tu novia, tu doncella, desnuda te recibía cada mañana. Con su velamen pleno, la catedral desplegaba sus formas en la bruma. El poema fue escrito en recuerdo del muchacho que fui y en homenaje al héroe que mi infancia y juventud hicieron suyo. Rumbo a la primera clase, catedral era mía, construida solo para mis apetitos que ella aceptaba de manera incondicional. Con los ojos y a través de ellos con todos los demás sentidos, escalaba sus torres para sentirla y saberla, pastora de una ciudad donde es reina antigua y siempre joven. Más allá de los credos, más allá de nuestras humanas pequeñeces y eternas discrepancias.